las primeras. Las primeras, sí. Es curioso, pero Bueno, sí, sí, adelante, Fernando. sí, bueno, quería mencionar dos cosas. Una con respecto a lo que dijo Liliana hace un momento, que la covariación ahora ya empieza a ser importante. Y por ejemplo, yo aquí imparto un curso en la formación de profesores y el curso lleva por título Didáctica de la variable y la función, y lo que hacemos es, el primer capítulo es hablar sobre covariación entre variables. Digamos, ya con el tiempo yo creo que la covariación va a venir como un aspecto importante y además lo hacemos a través de la modelación matemática. Y había otro elemento que, Blanca, has mencionado hace un momento, digamos, está también ligado a esta idea de el trabajo en el aula y, y el problema que tiene el profesor. Como es difícil, el profesor está muy cargado, entonces lo que necesitamos los investigadores es tener lugares para darle una herramienta al profesor. Y de hecho, digamos, les propongo que en el proyecto pasado, porque no hemos tenido tiempo de ponerlo en este proyecto, en el proyecto pasado tenemos todas las actividades que realizamos en ese proyecto en inglés, francés y español. Y ustedes escriben en internet APTE espacio UCAM y pueden caer sobre nuestra página, digamos, con el proyecto anterior, en donde hay una cantidad enorme de actividades para el profesor de secundaria con respecto al uso de la tecnología y álgebra, y el tema de álgebra. Los invito, digamos, a ver esa página. Ay, muchísimas gracias, Fernando. Mira cuánta riqueza nos estás dando, cuántas oportunidades. Vamos a colocar esta página que nos acabas de dar en el foro de discusión para que los profesores tengan oportunidad de consultarla. Y también nosotros. Claro. Voy a leer otra pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno, Blanca decía que hay una diversidad de participantes. Tenemos una colega muy querida en Medellín. Ella es profesora de primaria. Ella nos ha seguido en todo el seminario en este ciclo. Se llama Olga Botero y voy a leer su pregunta. Una de sus preguntas dice: se propone en el documento de referencia abordar la noción de función desde la escuela elemental a partir del análisis de la variación y la covariación de magnitudes. En nuestra institución, que es el Colegio Gimnasio Los Pinares, se ha venido desarrollando en los niños el aprendizaje de la multiplicación desde el punto de vista del isomorfismo de medidas, según Vergniaud, a partir de situaciones en las que dos magnitudes varían de forma proporcional, centrando el análisis de los estudiantes en identificar cómo son las relaciones entre los espacios de medida que se relacionan en la situación y en la variación simultánea de los datos de ambos espacios de medida. Quisiera saber si desde su experiencia han trabajado con estudiantes de primaria en situaciones que permitan analizar las variaciones y covariaciones entre magnitudes de forma intencional para comenzar el acercamiento a las funciones, y si es el caso, ¿qué sugerencias podrían darnos para nuestro trabajo con los niños que comienzan con el aprendizaje de la multiplicación? En nuestro análisis precisamente de las publicaciones del PME, nos encontramos con algunos artículos que trabajan aspectos como los mencionados por la profesora. De hecho, digamos, yo no soy experto en primaria, entonces más bien fue el tema que nos llevó a considerar la covariación y las nuevas tendencias que hay de introducir ideas algebraicas en primaria, digamos, considerando el trabajo de Vergniaud y lo que hace la profesora, precisamente, pues el acercamiento seguramente es muy adecuado. Uno de los aspectos que se trabajan mucho es el uso de patterns.
para encontrar, digamos, procesos de generalización y covariación. Hay dos tendencias, precisamente, unos que usan los patterns y que me parece que es una idea muy, muy buena, porque se generan procesos de visualización, covariación y generalización. Hay otros que intentan, digamos, introducir lo que sería series numéricas a través de las funciones. Eso me parece más complicado, incluso desde nuestro punto de vista lo hemos criticado, el acercamiento que hacen algunos investigadores en Estados Unidos nos parece erróneo, digamos, tratar de hacer de forzar el concepto de función. No se trata de enseñar el concepto de función en primaria, se trata de introducir la idea de covariación y generalización. Entonces, por ejemplo, el uso de patterns es muy adecuado, y lo que menciona isomorfismos como los mencionados por la profesora me parecen también que funcionan bien. Muchas gracias. Pero bueno, como digo, no soy experto en primaria, entonces estoy dando una opinión pues un poco a la ligera, si ustedes quieren, en ese aspecto. Bueno, gracias Fernando. Olga Botero pues, va a tener oportunidad de interactuar contigo más en el foro, pero es interesante lo que nos dices, y lo creo. Estas ideas que ya se vieron como fundamentales para después comprender las ideas del cálculo, bueno, que en el artículo mismo son consideradas como parte del cálculo, son elementos importantes para el profesor en los diferentes niveles. Sí, claro. Vamos a pasar a otra pregunta. Quiero retomar una pregunta de Domingo Márquez. Está un poco relacionada también con lo que nos comenta también Yereli Soto también, y que se van un poco a esta concepción de la imagen y la definición del concepto. La pregunta de Domingo dice lo siguiente. Dice, sobre la base de la brecha entre la imagen del concepto, definición, concepto, y así como las relaciones entre el conocimiento intuitivo y formal examinado por Fisher, Cedrón y Picard en 2006, construyeron una actividad basada en la interacción discreta continua para ayudar a estudiantes universitarios a entender la noción de límite en la definición de la derivada. ¿Cómo es que utiliza un modelo de los sistemas dinámicos? ¿Nos podría describir un poco esta parte? Yereli es un poco más general, ella es de la Escuela Superior de Turismo, y bueno, está en esta perspectiva de integración de materias. Ella está más enfocada a la cultura financiera, sí. Pero de todas maneras retoma un poco esta misma perspectiva. Dice, agradecemos la colaboración del Dr. Heath porque nos ha compartido un estudio relevante no solo para la matemática educativa, sino para la investigación en general. En lo personal me encuentro interesada en recuperar la metodología que siguió para analizar la imagen y la definición del concepto. De acuerdo a su experiencia en matemática, ¿cómo se podría utilizar y transferir esta aportación metodológica a una investigación educativa? Es decir, cómo utilizarlo como parte del análisis del marco conceptual en el desarrollo de un estudio. Sí, bueno, como mencionaba hace un momento, en el grupo de pensamiento matemático avanzado habían introducido el concepto de imagen conceptual y definición del concepto, y hubo un cambio, digamos, de paradigma, dándole mucha importancia a las representaciones en papel, en computadora, etc. Yo creo que, digamos, el trabajo de Duval, aunque está centrado desde un punto de vista constructivista, y el otro también de Wiener, siguen siendo importantes. O sea, cuando uno avanza hacia otro paradigma, no debe de rechazar completamente lo que ya se ha construido. Digamos, von Glasersfeld vino a dar una conferencia
invitado aquí en la UCAM, y le hicieron la pregunta de que si el socioconstructivismo, digamos, estaba ya mejor integrado que el constructivismo y lo debíamos de seguir más fácilmente. Y él decía, el constructivismo lleva 40 años de existir y la producción que se ha tenido desde un punto de vista teórico y práctico y experimental, pues es muy grande. Y en cambio, digamos, el socioconstructivismo y el acercamiento sociocultural están apenas naciendo, así que dice, no podría dar la respuesta. Estos dos nuevos acercamientos que ustedes mencionan, dice, podrían ser mejores o no, pero tendrían que demostrarlo cuando hagan suficiente investigación bajo esos acercamientos. Entonces, como les digo, la pregunta que me hacen tiene que ver más bien con teorías constructivistas. Hay que tomarlas en cuenta, ya sea si se sigue un acercamiento individual, digamos, de enseñanza, que cada quien está en su pupitre y hay una comunicación directa alumno-profesor, de todas maneras sigue siendo válido. Digamos, así me enseñaron a mí, así le han enseñado a mucha gente y continúa. Se buscan nuevos acercamientos para resolver problemas a largo plazo. Entonces, lo que sería importante para la construcción del conocimiento, que es el acercamiento de Duval y de Claude Jambier, es la conversión entre representaciones. Pero precisamente Duval escribió un artículo muy interesante y fue el primer artículo que le dio todas estas ideas teóricas en 1988 sobre registros y gráficas. De hecho, la definición de registro de representación tardó cerca de 5 años en darlo en un artículo de 1993. En este artículo del 88, que es muy simple, aparece precisamente el mergen, el germen, y es el punto, yo creo que más importante donde descansa la teoría de Duval. La teoría de Duval está sobre la conversión entre representaciones como el punto más importante. Tenemos un sistema de representación de un lado, otro sistema de representación del otro lado, y lo que nos interesa es promover la articulación entre representaciones. Entonces les damos a los niños tareas que van para convertir de una representación a otra. Pero es el alumno quien construye la representación final, digamos, en la cabeza. Pero lo que es importante en el trabajo de Duval es que en el proceso de conversión hay que analizar, por ejemplo, si estoy en el registro gráfico y quiero ir al algebraico, tengo que analizar las variables visuales que puedo detectar en la representación gráfica, por ejemplo, de una función, y asociarla con elementos significativos, unidades significativas algebraicas para escribir la expresión algebraica de la función. Entonces, precisamente, lo que menciona Duval es que no son homogéneos las representaciones. Las representaciones son parciales con respecto al concepto matemático que ellas representan, y lo que necesitamos es crear en el individuo una articulación entre representaciones para que pueda manejar un concepto matemático adecuadamente. Ahora, resulta que en el trabajo de Duval está trabajando con representaciones formales, las que aparecen en los libros de texto, en las computadoras, y ahora, digamos, en nuestros nuevos trabajos de investigación con respecto a la modelación matemática, salen a flote representaciones espontáneas que algunas veces no las podemos catalogar en un registro de representación. Entonces, si no lo podemos catalogar, tenemos que ampliar el carácter teórico de la teoría
que nos lleva a una ampliación o hacer a un lado esa teoría y buscar otra que nos explique mejor estos conceptos. Y eso es, en nuestro caso, eso es lo que ha sucedido. No hemos abandonado la teoría de Duval, la seguimos conservando, y de Claude Jambier, pero estamos movidos, digamos, a la escuela rusa de, por ejemplo, Voloshinov, Davidov, etcétera, que hacen un acercamiento sociocultural del aprendizaje y que permite discutir ampliamente las representaciones espontáneas de los alumnos que aparecen en los procesos de modelación matemática. Muy interesante esto de que nos estás mencionando, sobre todo porque esto nos habla de un conocimiento no estático. O sea, es algo que podemos también aprender del estudiante cuando él se ve sumergido en esa situación problema, cómo puede enseñarnos también nuevas representaciones que no se nos habían ocurrido a nosotros, ¿no? Pero sí, claro, bajo estos enfoques y no solamente bajo un enfoque más, digamos que más, necesitamos un enfoque más rico, ¿no? Un enfoque más rico de esta perspectiva. Sí. Voy a pasar a otra pregunta. Es otro colega colombiano, está en una universidad distinta, pero en Colombia. Su nombre es Carlos Eduardo León Salinas y dice: agradezco la invitación a su charla, maestro. Me gustaría saber cómo ha tenido en cuenta los diferentes contextos que presentan las ingenierías en la construcción de conceptos de las matemáticas superiores. En nuestro grupo de investigación tenemos la hipótesis de que los significados dependen directamente de los usos que se les dan a las matemáticas, y estos usos dependen de los problemas que se plantean en cada ingeniería. Me gustaría mucho escuchar su opinión frente a esto. Un abrazo desde Colombia. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con lo que menciona el profesor. Digamos que el trabajo que uno realiza en una actividad matemática, pues enriquece el aparato conceptual de los individuos. Entonces, depende de los problemas que proporcionemos a los alumnos lo que ellos van a adquirir. Y precisamente esta fase de cambio que se está dando sobre la modelación matemática implica que el profesor de matemáticas debe ser como mucho más abierto a diferentes tipos de aplicaciones. En general, somos ignorantes, digamos, de lo que sucede en el campo de la ingeniería, y conocemos muy poco de las aplicaciones, y yo creo que, digamos, precisamente los investigadores tendrían que trabajar mucho más en crear problemas más ricos, que, como les digo, los libros de texto ya están cambiando y cada vez se está haciendo una enseñanza más integrada de aspectos matemáticos, físicos y ligados a la ingeniería. Pero es muy difícil, por ejemplo, que un profesor de matemáticas pueda concebir problemas de química, problemas de física, problemas de biología. Necesitaría, digamos, un campo de acción muy, muy amplio que en ese momento pues lo desborda completamente al profesor actual de matemáticas, ¿no? Uh-huh. Claro, esto tendría que pasar por un trabajo entre docentes de diferentes disciplinas. Uh-huh. A lo mejor este esquema de las materias separadas está quedando en el pasado para dar lugar a nuevas materias donde se integren conocimientos, como ya nos lo has platicado en estos proyectos europeos y australianos. Blanca, sí. ¿Tienes otra pregunta? Sí, perdón, había mencionado, iba a comentar algo, pero ya se me olvidó. A ver, vamos a ver. Dios. Sí, estaba yo mencionando la pregunta que nos acaba de poner Adriana Gómez, que es que ella trabaja en nivel bachillerato en el Politécnico y en el CCH, y también en la Escuela de Ciencia Forense de la UNAM, por supuesto. Esto nos da más oportunidad de
de esta interacción entre materias. Dice, buenas tardes, agradezco la participación en este seminario y entiendo perfectamente la dificultad que implica la modelación matemática como metodología de enseñanza, pero estoy convencida de que vale la pena, por lo que pediría si puedes hacer algunas recomendaciones puntuales, además de la cuidadosa selección de materiales para los profesores que quieren iniciar en la modelación. Agradecemos también los materiales que nos estás compartiendo. Bueno, hay un documento que sacó precisamente el grupo ICME, que es un libro sobre modelación matemática, en el que uno de los autores es NISS, N-I-S-S, Bloom y Niels, son autores, editores de ese libro. Yo creo que ese da un panorama, ese libro da un... Esperemos que va a conectar Fernando con las preguntas que problema de conexión, pero esperemos que pronto se resuelva. Mientras regresamos, podemos hacer una recapitulación de la interacción, el diálogo que hemos tenido con Fernando Heath. Les hacemos la invitación para que lean los documentos de referencia para poder interactuar mejor en el foro. Hemos hablado de muchos aspectos, por ejemplo, de estos conceptos de la variación y la generalización como elementos importantes para entender el cálculo, ya no solo asociado a los conceptos tradicionales como límite y derivada. Hemos hablado de otros aspectos, por ejemplo, el diseño de tareas como algo fundamental para hacer una conversión de la didáctica o una aplicación de la didáctica. También hemos mencionado algo que en el artículo de Heath, yo creo que es muy enfático, que se refiere a esta situación de que los enfoques cognitivos, que se necesita un enfoque que vaya más allá de lo cognitivo, que la investigación tiene que ser como más integral, considerar más estos aspectos sociales y estos aspectos de interacción de la misma matemática con otras ciencias, pero también dentro de los seres humanos, de las seres que están que están trabajando en el área, ¿no? En un cierto problema. Entonces, como ir más esta perspectiva, esta tendencia futura que maneja Heath sobre enfoques de matemática, de educación matemática, que consideren ya no solo lo cognitivo, no solo al individuo por sí mismo, sino dentro de las interacciones sociales que puede establecer, enriquecen tanto la investigación como también siento como la aplicación de los resultados de investigación dentro del aula, ¿no? Sí, ha sido muy interesante. Hay temas que no han salido aún, pero que esperemos que lo hagan en el foro. El cuarto documento de referencia tiene que ver con la parte del infinito en matemáticas y en el aprendizaje del cálculo. Entonces sería bueno que regresara Gita a decirnos cuál es el papel nuevo que tiene el infinito ante esta nueva forma de investigar sobre el aprendizaje del cálculo. Hay uno de los conceptos que surgieron como nuevos, que es el de la covariación, que platicábamos con Blanca, Fernando y yo, con Blanca, acerca de cómo este concepto se ha manejado en estadística. Es un tema que puede
lo asociamos a la parte de estadística y cómo ahora tiene un papel muy importante también en esta matemática determinista que es lo que aborda el cálculo. ¿Tú qué nos tienes que decir acerca del tema de covariación? Lo que pasa es que el tema de convariación, eso es algo que también hay que analizar. Tampoco se trabaja en estadística en el nivel superior, porque también dentro de la estadística también se reduce mucho el análisis al análisis de una sola variable. De hecho, y cuando se trabaja la covariación de esta influencia de otras variables, en cómo influye una variable en el comportamiento de otras variables, de varias variables, no se visualiza tanto, no se enfoca tanto. Es también un problema que tiene la enseñanza de la estadística, que se reduce a una sola variable y por lo tanto reduce los problemas los problemas reales que se pueden atacar, porque la verdad es que los problemas vinculados más con el contexto ingenieril o más con el contexto profesional que van a tener nuestros estudiantes, pues está más vinculado con una cantidad de variables muy grande, y sin embargo en la escuela nos limitamos mucho a una sola variable, nos reducimos ese campo. Así es que también dentro de la estadística pues es un problema que también se tiene, ¿no? Dentro de la enseñanza de la estadística, pero a mí sí me pareció muy interesante, y de hecho esta inserción de la variación, de la covariación entre variables y de la variación es precisamente una de las cosas que siento como que podría dar apertura a una interacción con otras materias, o como mencionaba Carlos Eduardo, ir más hacia los contextos ingenieriles. O sea, esto sí nos puede dar más oportunidad de ir hacia los contextos ingenieriles. La variación en particular, pues dentro de cálculo, también nos puede llevar hacia la física, ¿no? O sea, yo pienso que la inserción de estos conceptos puede abrir más la perspectiva hacia la modelación, hacia las aplicaciones como más reales, más vinculadas con la realidad. Sí. En la última pregunta que había leído Blanca, Adriana Gómez planteaba pues una pregunta acerca de cuáles serían como las mejores maneras de introducir a la modelación matemática. Entonces, este es uno de los temas que seguramente también se desarrollará en el foro, pero quiero resaltar lo que empezó a conversar Fernando acerca de que en la parte de las representaciones, como que es un tema que sí lo introdujo Duval y fue muy importante, pero como que ahora hay que pasar a otros aspectos. Él mencionaba cuáles son las representaciones espontáneas, por ejemplo, de los estudiantes. Entonces ya tenemos muy estudiado la parte de los registros tabulares, gráficos, analíticos, lo que tiene que ver con tiene que ver con el fenómeno que va más allá de la matemática, pero entonces cabría preguntarnos hacia dónde se podrían dirigir nuevas investigaciones acerca de las representaciones. Y sin lugar a duda tendrían que ver con esta idea de trabajarse en situaciones transversales, en situaciones de modelación que integren conocimientos de diferentes ámbitos. Esa podría ser una de las estrategias para introducir la modelación. Es muy importante como Fernando Blanca nos dice que tenemos que tener cuidado de no desbordarnos como profesores de matemáticas, pero sé que en el Tecnológico de Monterrey desde hace ya bastantes años se han hecho esfuerzos con diversos proyectos de integrar diferentes materias. Por ejemplo, me acuerdo del proyecto Principia, creo que se llamaba así, que se trabajó hace muchos años. ¿Cómo fue esta integración de las diferentes materias a partir de trabajos de modelación o de resolución de problemas? Los trabajos dentro de Principia, bueno, podríamos invitar a uno de los especialistas del Campus Estado de México del Tecnológico de Monterrey a que nos hable sobre esta integración que se dio en Principia. Pero uno de los grandes problemas de esta integración no fue la interacción entre profesores, sino
uno de los grandes problemas que hubo con esta interacción fue la parte administrativa, precisamente. Entonces, pero era muy interesante, estaba enfocado a estudiantes que seleccionaban eso, ellos lo escogían voluntariamente, cosa que no siempre pueden hacer con el resto de las materias, pero ellos lo seleccionaban y era una experiencia muy bonita porque también en ese entonces, que se dio por allá de a finales de los 90, ese proyecto se comenzó a finales de los 90, también era muy novedoso pues el salón de clases, el uso de computadoras, el uso de simulaciones, de paquetes matemáticos dentro de clases. Fue un proyecto pues muy novedoso que desgraciadamente, bueno, actualmente ya no se sigue, pero que yo creo que nos hizo a nosotros como profesores aprender muchísimo dentro del ámbito. Se trabajaba con física y con algunos profesores de las materias de ingeniería. Tenían que ser estudiantes a fuerza que tuvieran ciertas ingenierías porque tampoco se podía integrar. Esa es otra dificultad en esto que mencionaban de las aperturas a las aplicaciones que menciona Carlos Eduardo sobre los usos de las matemáticas en las ingenierías, porque nuestros cursos generalmente están con diferentes tipos de ingenieros, no tenemos un solo ingeniero, entonces estar buscando aplicaciones para el ingeniero bioquímico, para el ingeniero civil, para el ingeniero electromecánico o para los ingenieros de mecatrónica son muy diversos y se puede no es tan fácil para un profesor de matemáticas o de estadística o de probabilidad encontrar estas aplicaciones. Pero en ese proyecto a principio sí se tenía. También ahorita en el campus Monterrey hay un proyecto interesante sobre juntar matemáticas y física, que también podríamos invitar a uno de esos especialistas a que viniera, porque tampoco yo estoy muy metida en esa área, pero sé que existe, que se llama FISMAT, y es una unión de matemáticas con física, y de hecho podríamos tener una sesión transversal. El proyecto se llama FISMAT y están uniendo matemáticas 1 con física 1, matemáticas 3 con física 3 y este tipo de cuestiones en donde los profesores se compaginan para llevar de manera armónica estas materias. Son proyectos que resultan interesantes y que van hacia el futuro. Ahorita la presión mucho dentro del Tecnológico de Monterrey es hacia las aplicaciones, hacia salir, hacia vincular a los estudiantes más con el campo ingenieril que pueden tener cuando ellos se gradúen. Pues hay que aprender de esos, dificultades que se tuvieron en otros proyectos, cómo es posible que la parte académica se pudo pues compaginar trabajando profesores de diferentes asignaturas, estoy hablando del proyecto Principia, pero la parte de organización, de gestión, no estaba como a la par. Y eso hay que verlo también en las instituciones, cómo queremos tener aprendizajes más completos, con actividades transversales, con relación entre diferentes disciplinas, pero la parte de la gestión dentro de las escuelas no se corresponde con esta flexibilidad que necesita el aprendizaje. Recordaba a alguno de los participantes también que en el Instituto Politécnico Nacional existe el proyecto Aula, que en principio es una idea muy potente porque lo que hace es articular los esfuerzos en bachillerato de las diferentes materias para abordar una problemática. Recuerdo algunas de ellas, por ejemplo, el problema del agua, así en términos generales, cómo puede ser abordado desde la perspectiva matemática, desde la perspectiva química, física, etc. Entonces, sí tenemos o empezamos a ver en las instituciones educativas, ya sea de bachillerato, con esta idea en el Politécnico del proyecto Aula, o el mismo proyecto Aula en el nivel superior, como lo ha llevado a cabo la Universidad Veracruzana, de integrar los esfuerzos de las diferentes materias para un aprendizaje más fortalecido, sin que esto implique la dilución de las disciplinas específicas. Creo que es un reto, ¿no?, de cómo
mediar Sí. entre lo transdisciplinar o lo transversal con lo disciplinar. Pero Sí. la investigación es la que nos está dando pues elementos que nos ayudan a comprender cómo integrar diferentes ideas en diferentes niveles. Sí, ese es un problema, ese es un problema fuerte el que se tiene sobre sobre la integración de diferentes cuestiones. Pero no tenemos la conexión No, con Fernando Gil. perdimos a nuestro invitado, el tiempo se está terminando. Creo que hasta donde nos quedamos con Fernando fue una sesión rica. El hecho de que nos planteara un panorama de investigación de 10 años, pues hizo esto que nos contó que puede suceder con las clases. Como que se diversificó mucho y ya no hubo oportunidad de que él mismo cerrara esta sesión, pero podemos continuar en el foro de discusión planteando nuestras preguntas y sobre todo leyendo las participaciones que ya están para interactuar con otros colegas. La riqueza de esta vinculación entre la investigación y la docencia, la vamos a hacer en la medida en que pues aportemos con nuestros comentarios, nuestras preguntas y por qué no también compartiendo nuestras experiencias. Blanca, pues si te parece vamos cerrando esta sesión antes de pasar a la parte de las invitaciones. Sí, lamentablemente perdimos la conexión con Fernando. Eso sí es una mala fortuna, pero por suerte yo digo que fue muy generoso Fernando en darnos este capítulo prácticamente recién publicado, en dárnoslos así como para nuestro acceso. Sí está en inglés, pero el inglés no está tan complicado de leer. Y nosotros los invitamos a leerlo, a profundizar. Hay muchísimas cuestiones de las que él habla y obviamente teorías y cosas que no son un poco más complicadas, como un artículo de revisión, pues tiene que enfocarse, no puede ser tan explicativo, sino simplemente recolectar cosas. Pero yo creo que Fernando y González Martín, perdón, se me olvidó Roberto, no. Alejandro, hicieron un esfuerzo supremo por tratar de explicar, de ser también explicativos, porque aún teorías nuevas, como que las explican de una manera relativamente fácil. Así es que los invitamos a que lo lean, a que profundicen en él, y yo creo que la lectura de este artículo es una invitación a también leer esas otras perspectivas, esos otros trabajos que pueden abrirnos un panorama más amplio de lo que puede ser nuestra enseñanza en el salón de clases. Bueno, pues la invitación está hecha a retomar esta sesión y fortalecerla con nuestra participación en el foro. Varios recordatorios. Este ciclo ha sido muy interesante, todavía nos falta una sesión más, pero los invitamos a que ya vayan preparando su trabajo final y fortaleciendo las participaciones en los foros de las sesiones pasadas para elegir aquellas sesiones que van a servir para que ustedes armen su trabajo final. Y la invitación principal es a que participen en el coloquio de los repensares, donde a partir de 4 líneas temáticas que tienen que ver con, por ejemplo, con diseño de materiales o investigación, vamos a agrupar a los participantes que no solo en matemáticas han seguido los seminarios, sino también en los otros seminarios hermanos, química, física, bioquímica, cultura financiera, filosofía y comunicación. Entonces los invitamos a que se sumen. Y bueno, quiero también comentarles que prácticamente tenemos armado el ciclo 12. Yo creo que para la próxima sesión les daremos la temática completa, pero la idea es que aprovechemos al máximo este 11º ciclo. Repasemos las participaciones que tuvimos sobre evaluación, sobre modelación. Tuvimos 2 sobre modelación, sobre educación estadística, la que viene, y que sigamos reflexionando acerca de nuestra práctica docente y cómo la investigación puede
abrirnos perspectivas, plantearnos nuevas preguntas, etcétera. Entonces, nada más le cedo la palabra para que Blanca anuncie la próxima sesión que tenemos en el seminario y con esto concluiremos nuestra sesión del día de hoy. Sí, la próxima sesión del seminario, no se la pierdan, es entre el currículo y la clase, donde queda el aprendizaje de la estadística en las clases de estadística. Y nuestro investigador invitado es Roberto Bejar de la Universidad del Valle, Colombia. Es un investigador muy, muy ameno, que tiene muchísimas investigaciones, se enfoca mucho al nivel superior. Él trabaja principalmente, su investigación está alrededor del nivel superior, tiene muchas recomendaciones muy novedosas y muy bonitas, y es sobre la enseñanza de la estadística, que es un área en el que necesitamos también fortalecer mucho. Agradecemos como siempre a todos los que hacen posible esta conexión ahora con la Universidad de Quebec en Canadá. Y bueno, agradecemos al Tecnológico de Monterrey que hayan permitido que Blanca estuviera con nosotros hoy en esta sesión, y los esperamos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias.